pasado jueves, 9 de junio, se aprobaba en el Congreso de los Diputados, con una escasísima repercusión mediática, la segunda parte de una reforma de las pensiones que cuenta con el absoluto rechazo del movimiento estatal en defensa del sistema público de pensiones, que la ha calificado como un proyecto abiertamente privatizador. Para conocer en profundidad en qué consiste este proyecto y cómo afectará tanto a los pensionistas actuales como a los futuros, vamos a hablar con el analista político y miembro de COESPE, Eduardo Luque, y con el economista, profesor de la Universidad de Barcelona y portavoz de esta coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones, Ramón Franquesa. Buenas tardes a los dos y muchas gracias por atendernos para tratar sobre un tema tan importante como es el de la reforma de las pensiones. Buenas tardes, encantados de poder estar con vosotros y compartir nuestros problemas y los problemas de los pensionistas con vuestra emisora. Buenas tardes a los televidentes, y es un tema que pienso que es importante. La ley que se aprobó ayer en el Parlamento Español marca un elemento muy importante por el cual hemos estado batallando durante mucho tiempo, y es necesario explicar cómo está la situación y cuáles son las perspectivas futuras. Como acaba de indicar Eduardo, estamos haciendo esta entrevista un viernes 10 de junio y ayer, 9 de junio, se aprobaba en el Congreso con muy poca publicidad esta segunda parte de la reforma de las pensiones que está impulsando el gobierno, con el nombre de Ley de Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo. Lo primero que queríamos preguntarles es si esto a lo que se refieren con este nombre tan complicado, tan rimbombante, se refiere a lo que ustedes han venido llamando planes privados de empresa. Bueno, vamos a ver, el que tenga un nombre complicado es ya indicador de que quieren camuflar lo que es, porque esto simplemente sería una ley de reforma de pensiones, pero quieren ocultarlo con un nombre con un título casi incomprensible, el hecho de que con esta ley lo más importante es que se abre la puerta a financiar pensiones privadas con las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social por contratar a un trabajador. Es decir, se desvía parte del salario diferido que generamos los trabajadores aportando a la Seguridad Social, una parte del producto de nuestro trabajo, se desvía hacia fondos privados de pensiones que el gobierno, eso sí lo deja muy claro en la ley, no está dispuesto a garantizar. Es decir, que aquello que se pierda de estos fondos, pues se va a perder en el mercado, y el gobierno, que se responsabiliza de cobrar esas cotizaciones, en cambio no se responsabiliza de su uso y destino. Es una ley que favorece a los fondos financieros, que van locos por intentar encontrar espacios de negocio, que se dan cuenta que el ingreso que generan las personas con su trabajo para constituir las pensiones es un enorme volumen de dinero, y quieren capturarlo. Y para ello han presionado al gobierno, un gobierno que se constituyó manteniendo en su programa que iba a defender el sistema público de pensiones, y que ha acabado 2 años después haciendo casi exactamente lo contrario. Siguen hablando de que las están protegiendo, pero lo que han abierto es un enorme boquete en la línea de flotación que va a provocar que la Seguridad Social se quede sin ingresos, pierda ingresos en un momento en que estos ingresos son más necesarios que nunca. Si hemos entendido bien en qué consisten estos planes privados de empresa, se trataría de obligar a los trabajadores a que aporten una parte de su cotización a este plan privado que gestionaría un banco y del que obtendrían un retorno al jubilarse, siempre que estos bancos no quiebren, claro. Sí, esta es una de las grandes cuestiones. Es lo que decía Ramón. Me parece que es el artículo 52.2 de la ley ahora aprobada, donde se recoge que efectivamente el Estado no se hace responsable de la quiebra o no de este monto de dinero,
que se acumula. Y además, con otro elemento interesante que desmonta todo el argumento, que es el sentido común. Para que estos fondos tuvieran una cierta rentabilidad, es decir, dieran dinero al aportante al cabo del periplo de su vida laboral, se debería conseguir un mínimo de un 3% de rentabilidad sostenida. Si tenemos una inflación que hoy acaba de salir con el 8,7, se debería conseguir una rentabilidad no menor del 14% mantenido. No hay inversión, ni siquiera las más especulativas, que consigan ese tipo de rentabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos dando dinero a los fondos públicos, que aquí, aunque el redactado se acabará de perfilar en el reglamento, que esa es otra parte que también comentaremos después, ¿no? El reglamento va a acabar de perfilar la ley, así que la batalla no ha acabado, la batalla sigue y va a ser ardua y compleja, ¿no? En el reglamento se determinará quién es el que está capacitado para quedarse con estos fondos de pensiones. Sabemos ya que son las grandes corporaciones, los grandes bancos, evidentemente, pero hay otros que también tienen intereses, como por ejemplo la mutualidad de los funcionarios o incluso los sindicatos, podrían tener intereses en utilizar o ser partícipes de estos fondos, ¿no? Y esto es un elemento central, ¿no? Primero, que nadie asegura que estos fondos realmente van a servir para lo que se supone que tienen que servir, porque de aquí a que una persona se jubile pueden pasar muchos años y pueden pasar muchas cosas y muy negativas para la economía mundial. Y segundo, que necesitas un nivel de rentabilidad económica que uno se imagina que es que no puede asumirse, porque realmente no tiene lógica, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es, según ustedes, el objetivo final de esta reforma o contrarreforma? ¿Sería algo así como que se mantuvieran unas pequeñas pensiones públicas que tendrían que complementar quienes puedan con la parte privada? Este objetivo ya estaba hace tiempo. Lo que pasa es que la gente no ha suscrito planes de pensiones privados y se ha mantenido en el sistema público. Ahora lo que hacen es obligarte, cogerte de la parte de que tú cotizas, no porque voluntariamente, no, lo cogen y se lo llevan a un sistema privado. Un sistema privado que, como Eduardo apuntaba, es enormemente complicado, porque tú sabes el banco al cual van a desviar tu pensión, pero este banco pondrá ese dinero en un fondo que a la vez adquirirá y comprará y venderá acciones o activos financieros en el mercado de capitales. De manera que tu pensión puede volatilizarse, puede desaparecer en un solo día, en un problema de quiebra financiera. Hoy mismo hemos visto un derrumbamiento muy notable de las bolsas, derivado de los tipos de cambio. Bueno, pues esto se puede llevar un fondo por delante, si no hoy, dentro de una semana o dentro de 3 años. El objetivo que tienen no es garantizar una pensión. Lo que le explican a la gente es esto, no, fíjese, eso que el Estado le garantice la pensión no es muy seguro. Mentira. Ni un solo Estado, el sistema de reparto, nunca ha quebrado en parte alguna del mundo. Ni en Alemania lo puso en marcha Bismarck, ni en la Alemania de después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de reparto quebró. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto funciona a partir de que se ingresa sobre los cotizantes actuales para pagar las pensiones del pasado. Y por tanto, si funciona la economía, hay dinero. Pero si tú pones, como pretenden ellos, tu dinero en un fondo especulativo, lo que ha pasado repetidamente es que ese dinero se acaba perdiendo. Y ellos lo que quieren en este momento es precisamente nutrirse de capital a partir de unos ahorros, de unos depósitos que nunca fueron pensados para especular, fueron pensados para garantizar un derecho social. Y ahora, de golpe, de la noche a la mañana, nos dicen que nuestro sistema de reparto se tiene que convertir en un sistema de capitalización.
evidentemente los únicos que ganan con esto son el poder financiero, los especuladores, que van a tener ahora más capital para seguir especulando con el trigo, con la vivienda, con el mercado de futuros, de lo que sea, etcétera. Y, evidentemente, poniendo en riesgo que tú puedas recuperar en el futuro ese dinero para el trabajador actual, pero además poniendo en riesgo que mañana se puedan pagar las pensiones. Porque si a la seguridad social le quitas el 10, el 20% de sus ingresos para ponerlo en un fondo privado, pues las pensiones se pagan con ese ingreso. Es decir, hacen saltar el sistema, y lo que plantean es algo muy cruel, porque lo que plantean es que, en fin, quizás el problema es que vivimos demasiados años. No dan una salida a la gente, sino que le amenazan a la gente de que le van a quitar ese derecho. Y eso es a lo que nos negamos a admitir. Por mucho que lo hayan votado en un parlamento, porque hayan coaccionado o hayan comprado a los diputados. La sociedad no va a permitir que ese derecho conquistado, que ha aguantado durante 70 años, ahora, de un día para otro, nos lo quiten con nocturnidad y alevosía, porque era lo que explicaba Eduardo. Es que se ha mostrado, primero, han utilizado un procedimiento que evita el debate parlamentario claro, que es el proceso de urgencia. Y segundo, lo han puesto en la última semana operativa del Parlamento para que nos cogiera con el parasol en la mano y los nietos en la puerta para ver si nos cogían despistados. Bueno, desde luego no es el mejor momento para nosotros para lanzar una movilización general. La vamos a lanzar cuando consideremos oportuno y hayamos acumulado fuerzas. Pero, desde luego, lo que ya no han conseguido es que eso pasara en silencio respecto a los pensionistas. Nos hemos dado perfectamente cuenta de qué iba este juego. Sí, lo cierto es que ustedes han venido denunciando a lo largo de mucho tiempo lo que iba a suceder. Aquí mismo lo han hecho en varias entrevistas que nos han concedido, y también nos han venido explicando cómo estaban teniendo contactos con los diputados para intentar que no aprobaran esta ley. Pero finalmente lo cierto es que la han aprobado, y se ha aprobado también con los votos de Unidas Podemos. ¿Tenemos entonces diputados de Podemos e Izquierda Unida que están suscribiendo un proyecto para la privatización de las pensiones? No todos. La diputada Mary Pita de Canarias, precisamente, ha puesto por delante su dignidad y su compromiso con sus electores antes que votar esa ley. Y junto con ella otros 20 diputados. ¿Que han votado? No, y la votación ha quedado muy equilibrada, porque el Partido Popular y la derecha de Vox, digamos, estaba utilizando esto para acosar al gobierno, aunque ellos compartían el proyecto y la cuestión de fondo, pero querían hacerlo ellos, no querían que lo hicieran otros, esta cosa de la politiquería. Pero ni Esquerra Republicana, ni el Bloque, ni Compromís, ni Más País, ni la CUP han aceptado y han puesto al gobierno en graves dificultades para poder aprobar esta ley. Y aún así ha habido diputados que han puesto por delante su dignidad. Nosotros esto lo tenemos muy en cuenta, porque les hemos dicho, hemos hablado, les hemos enviado cartas a todos los diputados y les hemos dicho, mirad, estéis en el partido que estéis, pensad que tenéis una responsabilidad con vuestros electores, con la gente, y no penséis que vamos a ignorar lo que hagáis cada uno y cada una de vosotros. Vamos a denunciarlo. Sois responsables de que dentro de un tiempo la gente pueda ver mermada seriamente la pensión. Y eso lo habéis hecho votando, aunque luego digáis que no sabíais lo que votabais. Os lo hemos explicado por cartas individualizadas a todos los parlamentarios del PSOE y de Izquierda Unida y del resto y de los partidos que finalmente, excepto Bildu, que no se ha atrevido a votar que no, sino que se ha abstenido, ¿no? Se les ha ido explicando. Bueno, una de las cosas que pone de relieve este resultado es que nuestra democracia
está enferma, ¿eh? Funciona mal, porque los diputados escuchan más a quienes les presionan, les amenazan con marginarlos en los medios de comunicación, les chantajean. No sabemos exactamente cuáles han sido los instrumentos de presión, pero escuchan más a esos que a la gente que les vota. Y esto no podemos permitirlo. También es un indicador que la sociedad debe moverse más. Porque si en lugar de ser 30.000 pensionistas en Madrid, como fuimos en la Puerta del Sol el pasado mes de octubre, hubiéramos sido 300.000, probablemente esta ley no se hubiera aprobado. Va a hacer falta que los 10 millones de pensionistas perciban en sus bolsillos cuál es la consecuencia de haber aprobado esta ley para que se pongan en marcha. Pero que no lo duden, les vamos a poner en marcha. Que no lo duden, este movimiento ha venido para quedarse. No van a conseguir que con el calor del verano nos olvidemos de lo que han perpetrado en este Parlamento a 9 de junio con el calor que está cayendo. Efectivamente, ustedes han seguido movilizándose desde COESPE, pero siendo tan grave esto que nos cuentan, lo que se ha votado este jueves 9 de junio en el Congreso, la impresión que tenemos es que el gobierno, los partidos que forman parte del gobierno, han conseguido introducir esta ley sin que haya una conciencia generalizada de lo que va a suceder. Es decir, que han tenido la capacidad de alguna manera para desmovilizar, que podemos acabar pagando todos si no se consigue revertir. Sí, es una cuestión clave. Esto es solo un dato. La ley ha pasado, digamos, bastante justita, ¿no? 172 votos a favor, 164 en contra y 6 abstenciones. Realmente, la presión que también hemos realizado, las cartas que hemos enviado, han tenido un reflejo también importante en lo que estamos haciendo, ¿no? Así que la primera reflexión que sacamos es precisamente esa, ¿no? Cuando la gente se moviliza, se consiguen cosas. El problema es que, como decía Ramón, si en lugar de 30.000 hubiéramos sido 300.000, el gobierno y Unidas Podemos, especialmente, que ha sido un elemento central en todo este proceso, porque lo que votaba la derecha y la derechona ya lo presuponíamos, ya era casi, estaba descontado, ¿no? Pero lo que ha sido, digamos, diferencial ha sido la posición cambio de Unidas Podemos y, más que sorprendente, la abstención de Bildu, ¿no? Bildu, por ejemplo, ha intentado vender la situación conforme que habían conseguido aumentar un 15% las pensiones no contributivas, ¿no? Y entonces, cuando vemos el redactado final, nos damos cuenta que ese dinero no es consolidable. No es consolidable. Efectivamente, se van a subir las pensiones no contributivas, lo cual está bien, evidentemente, pero ese dinero se pasan de 421,40 euros a 484,60. Ese dinero no va a ser consolidable a partir de enero del año que viene, ¿no? Lo cual también es un elemento también extraño, ¿no? En cuanto a que realmente te justificas, como ha hecho Bildu, diciendo, no, es que hemos conseguido un aumento de las contributivas, que está muy bien, repetimos que es importante, pero en cambio no son capaces de seguir el planteamiento y decir, no, esto ha de ser, ha de permanecer. A partir de aquí, las subidas se han de contar sobre estos 484 que se han subido, ¿no? Esto no han sido capaces de hacerlo. La posición de Unidas Podemos ha sido también una posición extremadamente compleja. Y lo digo por la cuestión personal de habernos entrevistado personalmente con los diputados de Unidas Podemos en el Congreso, ¿no? La confusión que algunos de ellos tenían en los planteamientos, incluso a nivel teórico, era sorprendente para representantes representantes de la voluntad popular, ¿no? Pero hay un problema también, que uno no tiene por qué saber de todo, pero sí tiene que saber los medios para aprender. Y tiene que aprender, y más cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? Realmente ha habido una posición difícilmente justificable
difícilmente explicable al conjunto de la ciudadanía del por qué se permite que se hagan este tipo de planes privados y se pongan en cuestión las pensiones de hoy y las pensiones de mañana. Es injustificable desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero, bueno, tenemos una fase, hemos cubierto una fase y ahora se abre otra. Se abre la siguiente fase, que es la de desarrollo de esta ley, que ahí hay mucho que decir todavía y sobre todo hay que volver a apretar y volver a movilizar y extender esto a otro elemento central, que también ha coadyuvado a que haya una relativa movilización, que ha sido la posición de los sindicatos mayoritarios absolutamente cómplice con lo que estaba ocurriendo. No hablamos de los comités de empresas, de las grandes empresas o de las pequeñas empresas. Hablamos de las direcciones de los grandes sindicatos que han apostado desde el primer día por los pactos de Toledo, por la privatización y por ver qué podían obtener en este negocio. Y repito, no hablamos de la gente, de los trabajadores, de los delegados de empresas que van a ver también cómo sus pensiones se reducen, sino de los grandes dirigentes sindicales que están a un nivel completamente diferente. Y estos han ayudado poderosamente a desmovilizar también, a no informar a los trabajadores precisamente de lo que está pasando. Y es un dato que podrá corroborar Ramón, ¿no? Al mismo tiempo que los pensionistas se manifestaban ayer delante del Congreso, había también una manifestación diferente convocada por los sindicatos mayoritarios en otro punto, ¿no? En lugar de unir, parece que lo que buscan era disensiones, separar, cuando todos tenemos el mismo problema. Pensionistas de ahora y pensionistas futuros tenemos todos el mismo problema y estamos todos en el mismo barco. Pero hay miedo a la movilización y hay un sentimiento de intentar apaciguar las cosas que no van a ser apaciguadas, no podrán ser apaciguadas, porque el futuro, la situación económica que nos viene encima es de una enorme gravedad que nos va a afectar a todos, a pensionistas, a no pensionistas y a futuros jubilados. Estamos todos en el mismo barco. Justamente en la última entrevista que les hacía a los dos sobre este tema, denunciaban ustedes cómo las direcciones sindicales estaban apoyando este proceso de privatización de las pensiones, incluso en contra de lo que se había aprobado en los congresos de estos sindicatos. Y entonces recuerdo que Ramón añadía que si bien es cierto que las bases de los sindicatos estaban en contra, tampoco se habían movilizado por el momento. No sé si esto ha cambiado, si se puede contar con que estas bases, o por lo menos parte de estas bases de los sindicatos, se rebelen y se sumen a la lucha que ustedes están llevando adelante. Sin duda eso se va a producir. Se va a producir porque, claro, para entender la fotografía completa, en primer lugar, los grandes sindicatos en sus congresos nunca han decidido apoyar la privatización del sistema de pensiones. El sentimiento de los trabajadores y, desde luego, de los sindicalistas ampliamente mayoritario es la defensa del sistema público de pensiones. Ahora bien, ¿qué hacen los bancos? ¿Y qué hacen en esta ley? Ofrecer una pequeña compensación, minúscula respecto al negocio que se mueve, a las direcciones sindicales por cada convenio que recoja derivar una parte de los ingresos de la seguridad social hacia esos fondos privados. Cada vez que haya un convenio en que se produzca esa modificación, los sindicatos, no los sindicalistas, no los trabajadores, sino las cúpulas van a recibir algún ingreso. Estamos hablando de entre 10 y 20 millones de euros respecto a un negocio que va a representar decenas de miles de millones de euros cada año. Es decir, el chocolate del loro. Pero eso explica esta situación de distracción. Los grandes sindicatos no han hecho una campaña a favor. Han hecho, pues lo que explicaba Eduardo, esa cosa fea que justamente el día que los pensionistas nos movilizamos para exigir mantener el sistema público de pensiones,
a 1,5 km convocaban a sus delegados sindicales contra la subida de los precios, cosa que está muy bien, pero necesariamente había de ser a ese día y a esa hora. Claro, el problema es que los sindicatos o sirven para defender los intereses de los trabajadores o pierden su sentido. Pero bueno, esto es algo que tendremos que debatir en las próximas semanas y en los próximos meses, porque hay una cosa que no está exactamente en el contenido de esta ley, pero que va aparejada, que es el intento de bajar las prestaciones de las pensiones y de los salarios. Es decir, como te voy a quitar dinero, ahora aprovecho la inflación para que tu pensión no suba de la misma manera que van a subir las cotizaciones. Porque claro, si la inflación está subiendo, suben los precios y van a subir también los ingresos de la Seguridad Social. No, te voy a colocar un sistema por el cual, mientras están subiendo los precios, te congelo las pensiones. En ese camino. Y además esto lo utilizo y te intento oponer a los trabajadores diciendo que, claro, no puede ser que las pensiones suban con el coste de la vida y los salarios no. Pero también la inversa. Es decir, resignémonos, hagamos un pacto de rentas en que trabajadores y pensionistas nos resignemos a incrementos muy por debajo de lo que está subiendo la vida. Claro, ahí hay un gran espacio de rebelión, porque estamos convencidos que no solo los pensionistas vamos a defender pensiones suficientes que suban con el coste de la vida, entre otras cosas porque ya 2/3 partes de los pensionistas están cobrando una pensión por debajo del salario mínimo. Es decir, no pueden soportar nuevos recortes. Pero, aparte de esta cuestión, nosotros vamos a llamar a los trabajadores a defender sus salarios. Porque no hay una contradicción, como pretende el señor Escrivá, entre subir salarios y pensiones. No, no. Hay una complementariedad. Hay que subir los salarios, que es, en un sistema de reparto, la manera más segura de que puedan subir las pensiones. Y a esa movilización nos vamos a dirigir este otoño. A explicarle a los pensionistas, pero también a los trabajadores, que cuando hay una inflación que se acerca al 10%, no podemos permitir que nuestro salario baje. Atención, porque llueve sobre mojado. En los últimos 10 años, el salario real, el poder adquisitivo medio de los salarios en España, ha bajado un 10%. ¿Qué esperan? ¿Que ahora vuelva a bajar otra vez? Utilizaron el pretexto de la crisis, utilizaron luego la COVID, y ahora pretenden utilizar la guerra para decirnos que tenemos que ajustarnos otra vez de cinturón y aceptar que suban los precios de la energía, de los alquileres, de los alimentos y que pensiones y salarios se congelen. Pues pueden pedir lo que quieran, porque nosotros no lo vamos a tolerar y vamos a hacer lo imposible para poner en pie a pensionistas y trabajadores para que puedan mantener dignamente sus condiciones de vida.